y muchas gracias a la Universidad Javeriana por la invitación. Entonces voy a hablar sobre lo que es el modelamiento matemático de COVID-19 y de la importancia que tiene para entender esta epidemia. Entonces, ¿de qué se trata el modelamiento dinámico o el modelamiento matemático? Básicamente, lo que queremos hacer con el modelamiento matemático es tratar de entender las tendencias que han habido en el número de reportes de casos a través del tiempo y generar una serie de ecuaciones que puedan explicar ese comportamiento. Entonces, cuando logramos hacerlo y replicarlo bien, decimos pues que hay un modelo que puede explicar de alguna manera, basado en algunos parámetros biológicos, cuál es esa trayectoria que tiene esa epidemia. Cuando la conocemos suficiente bien esa trayectoria, entonces podemos de alguna manera predecir un poco el futuro o proyectar el futuro si las situaciones cambian o no cambian, si hay intervención o si no hay intervenciones. Esto se basa en la idea de que podemos, de alguna manera, de una forma determinística, podemos reducir las poblaciones a una serie de compartimentos. En la idea más simple, la población se divide en personas que son tener la infección activa, entonces son infecciosas para otros, y personas que ya salen de ese periodo infeccioso y adquieren anticuerpos que los hacen inmunes o parcialmente inmunes a la infección. Esa recuperación o esa generación de respuesta inmune protectora, no en todas las infecciones se adquiere a la misma velocidad. COVID-19 todavía no tenemos una certeza de cuánto tiempo dura la inmunidad posexposición. Bueno, algo que es muy importante entonces para hacer este modelamiento es poder determinar lo que se llama el número reproductivo básico. El número reproductivo básico corresponde al número promedio de infecciones que una persona infecciosa pudiera causar. Este número promedio depende principalmente de tres cosas. Uno, de la tasa de contactos, es decir, en promedio con cuántas personas al día tenemos contactos. Segundo, cuál es la probabilidad de infección tras ese contacto. Y tercero, cuál es la duración del periodo infeccioso. En la medida en que cualquiera de estos parámetros se aumente o se disminuya, asimismo se va a reducir el número reproductivo básico. Entonces, la tasa de contactos, por ejemplo, que es uno de los parámetros básicos del número reproductivo, si reducimos el número de nuestros contactos, esa infecciosidad va a disminuir necesariamente. Para entender entonces de qué se trata el número reproductivo básico, nos vamos a imaginar que en el tiempo 1 está una persona, un primer caso. Si ese primer caso es capaz de infectar a otra persona, entonces en la siguiente unidad de tiempo, y a su vez a otra persona en la siguiente unidad de tiempo, esto significaría que el número reproductivo básico es 1. Si llegáramos a una situación en donde es 1 o menor que 1, básicamente no existiría epidemia porque no seríamos capaces de transmitir sino a una persona más. Sin embargo, en otra circunstancia, por ejemplo en este caso la primera persona es capaz de infectar a 2 personas más y a su vez estas 2 personas, cada una de ellas a 2 personas adicionales, entonces en ese caso, por ejemplo, el número reproductivo básico sería 2 y por lo tanto habría una epidemia. Entonces es muy importante saber que el número reproductivo básico al comienzo nos determina qué tan grande potencialmente puede ser una epidemia. Para dar un ejemplo, si el número reproductivo básico fuera muy alto, entonces la epidemia tendría la ola de la epidemia tendría una gran altitud y el periodo en duración en tiempo sería corto, pero con unos impactos en salud muy grandes. Si el número reproductivo básico es bajo, entonces la transmisión es más lenta y digamos que sucede que se aplana esa curva y la transmisión ocurre más lentamente, pero a través del tiempo. Entonces por eso es tan importante al principio de las epidemias poder determinar el número reproductivo básico. Conceptos. Primero, se ha podido determinar el periodo de incubación. Es más o menos consistente en que ese periodo de incubación es en promedio de 5 a 7 días, pero puede durar hasta 14 días. El periodo de incubación se refiere al tiempo que transcurre entre que nos exponemos al agente infeccioso y el momento en que tenemos síntomas. Ese periodo es muy importante
porque es el que determina también los periodos de aislamiento que debemos tener una vez se nos ha detectado la infección una vez hemos entrado en contacto con una persona infecciosa. Entonces, ese periodo de incubación ayuda a determinar como el máximo reportado, el periodo máximo que hemos establecido, que es el importante en salud pública, serían 14 días. Entonces, a través de este modelamiento matemático se logró determinar que el número reproductivo básico es aproximadamente 2.6 o con un rango, hoy en día muchos grupos de investigación alrededor del mundo han estimado que este número reproductivo básico podría estar en promedio entre 1 y 3, es decir, entre 2 y 3, es decir, en promedio una persona infecciosa puede llegar a contagiar a 2 o 3 personas adicionales. Y esto también nos determina cuál es el periodo en el cual se duplica, no estamos esperando que el número de casos se duplique, y está determinado en 7 días, algunos modelos dicen que 5 días, pero en general puede ser de 5 a 7 días el periodo en el cual esperaríamos que el número de casos se duplicara. Al comienzo, como estamos en este caso en Colombia, cuando todavía no hay establecida transmisión comunitaria suficiente, este periodo en el cual se duplican los casos todavía no se puede determinar, porque hasta ahora la mayoría de los casos que se encuentran actualmente son casos importados. Mientras eso siga así, todavía este tipo de parámetros todavía no se pueden determinar tan fácilmente. El número reproductivo básico también nos indica cuál es la potencial tasa de ataque, es decir, en una población totalmente susceptible, cuál es la proporción de personas que al final de la epidemia, si pudiéramos llegar al final de la epidemia, cuál sería la proporción de personas que pudieran haber estado infectadas. Y esa tasa de ataque está entre 60 a 80% de la población susceptible. En este caso, la población susceptible somos todos los humanos, porque es la primera vez que nos exponemos a este agente infeccioso. El sistema de vigilancia de casos se basa en identificar una persona que tiene síntomas y que tiene ciertos antecedentes, y a esas personas pues hacerle pruebas. Este sistema de identificación y vigilancia de casos, a diferencia de otros coronavirus como SARS y MERS, en que era bastante sensible y bastante específico, en este caso de este nuevo coronavirus, se estima que en promedio solamente 2 de cada 3 casos importados, solamente 1 de cada 3 casos importados pueden ser fácilmente detectables, es decir que en promedio no solo en Colombia o en cualquier país, sino en general en el mundo, en promedio estamos perdiendo 2 de cada 3 de los casos importados, y no es porque el sistema de vigilancia sea malo, sino porque hay una importante proporción de personas que no presentan tantos síntomas o incluso que podrían ser asintomáticas, y esto hace que el sistema de vigilancia no pueda ser tan exitoso como si lo habría sido en otros tipos de coronavirus como SARS o MERS. Otro tema muy importante que sabemos y que hemos podido llegar a entender es el tema de la letalidad. Entender la letalidad que existe en una pandemia es uno de los parámetros fundamentales para poder entender cuál sería el potencial impacto social y en salud pública. Sin embargo, no es fácil entender la letalidad y no es fácil medirla, y no se puede medir directamente en tiempo real. Digamos, hay mucha gente que instintivamente intenta tomar el número de muertes y dividirlo en el número de casos y de ahí medir la letalidad, pero eso no se puede hacer así, y les voy a explicar un poco por qué. La principal razón es porque tenemos lo que se llama la pirámide de la severidad, donde tenemos en la parte de abajo de la pirámide probablemente la mayor cantidad de infecciones, que podrían ser o leves o asintomáticas, luego alguna proporción que son sintomáticas, algunas de esas llegan a ser graves y una pequeña número de ellos llegan a ser muertes. Entonces, como no tenemos las herramientas ni en ningún país del mundo, bueno, algunos países un poco mejor, pero la mayoría de países del mundo no tienen las herramientas para detectar todo el espectro de la enfermedad, incluyendo la población que tiene infección asintomática o leve. Entonces eso hace que
la letalidad que estimamos dependa mucho de si podemos detectar esa población que es en todos los espectros de la enfermedad. Es decir, si el sistema de salud está detectando solo los casos más graves, entonces la letalidad se va a ver más alta, pero es artificialmente se ve más alta, no es en forma real, sino que simplemente el sistema no está detectando el resto de los casos. Y entonces por eso es muy peligroso intentar hacer esas estimaciones de forma un poco arbitraria, simplemente haciendo una división entre el número de muertes y el número de casos, porque eso lleva a dos problemas. Uno es de la sobreestimación y el otro de la subestimación. El de la sobreestimación ocurre porque al principio de la epidemia y cuando ya se acaban de pronto los recursos en pruebas diagnósticas, hay un sesgo entonces a que estamos detectando los casos más graves. Y entonces artificialmente la letalidad se va a ver muy alta y eso nos va a preocupar bastante y nos va a llevar potencialmente a tomar decisiones erradas y un poco llevadas por la angustia. Pero igual también podríamos caer en el caso de la subestimación, y es el caso de subestimación de la letalidad también es muy importante, y es que en el momento en que inicia el crecimiento exponencial de casos, dado que hay un periodo entre la infección y la muerte, es un periodo que se ha estimado en aproximadamente, en promedio, 22 días, pero puede variar. Entonces, la velocidad a la cual aumenta el número de muertes es menor que la velocidad a la cual aumenta el número de casos. Y en esas circunstancias puede llevar a que subestimemos la letalidad. Entonces, para resolver ese problema, justamente, otro de los estudios que se ha hecho en nuestro grupo de investigación, lo que ha hecho es estimar por diferentes métodos cuál es lo que llamamos el riesgo de muerte por infección y el riesgo de muerte por ser caso clínico. Y ese riesgo de muerte puede ser tan bajo como, en promedio, 0.07% o menos en los niños, pero puede ser tan alto como hasta 14% en los mayores de 80 años. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, ese riesgo de muerte aumenta en la medida en que aumenta la edad. En menores de 60 años, entonces, lo que hemos estimado es que el riesgo de muerte por infección, cuando si pudiéramos hipotéticamente testar a todas las personas, incluyendo los asintomáticos, ese riesgo de muerte, si se es menor de 60 años, es de 0.32%, pero si se es mayor de 60 años, es de 6.4%. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia grande. Ahora bien, eso no significa que el riesgo de las personas menores de 60 años es cero. Por el contrario, la mayoría de la población en los países es menor de 60 años y por lo tanto así esa fracción de ese riesgo de morir sea más bajo. De todas maneras, en números absolutos llega a ser importante. Y la última parte entonces que quiero comentar es acerca de cuáles son las potenciales intervenciones. Cada país va a tener ciertas especificidades y por eso es muy importante que cada país pues tenga idealmente también un grupo de análisis que pueda hacer este tipo de estimaciones. Entonces, al comienzo de una epidemia, como pueden ver en esta diapositiva, que muestra las fases de una epidemia, al comienzo de una epidemia, idealmente lo que quisiéramos es poder anticiparnos una vez se introduce ese agente infeccioso, y cuando apenas exista transmisión local, es decir, apenas haya transmisión entre, en este caso, los casos importados y sus contactos, en ese momento es posible hacer lo que se llama la contención, es decir, reducir esas cadenas de transmisión y evitar que esas cadenas de transmisión se vayan más allá de los contactos iniciales, de los casos importados o de los primeros casos. Si eso fuera posible, entonces la epidemia no progresaría. Pero cuando esa transmisión ya se hace más generalizada, entonces ya empieza a ser más difícil esa contención y entonces hay que pensar en otras formas alternativas, farmacológicas y las medidas no farmacológicas,
Dentro de las medidas farmacológicas tendríamos los antivirales y las vacunas. En este momento para COVID-19 no tenemos disponibles antivirales ni vacunas, desafortunadamente. Entonces, por ahora la opción que nos queda son las medidas no farmacológicas. Hay unas medidas que van a depender de la capacidad que tengamos de detectar los casos y otras que no van a depender de nuestra capacidad de detectar los casos. Voy a hablar entonces primero de hecho de las que no dependen de nuestra capacidad de detectar los casos, y en estas las tres más importantes son la higiene respiratoria, es decir, el uso de tapabocas cuando se tiene síntomas para evitar contagiar a los demás, y otras medidas para que, digamos, las secreciones respiratorias no alcancen a otras personas. La segunda estrategia, que es potencialmente la que tendrá, o una de las más importantes, es el lavado de manos. El lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos logra eliminar los virus, pero el lavado de manos tiene que acompañarse de una disminución del contacto de las manos con la cara, lo cual es fundamental. Es muy importante el lavado de manos. Y la desinfección constante de las superficies. El virus puede sobrevivir desde 2 horas o hasta 2 días en las superficies. Entonces es muy importante hacer esta desinfección tanto en las casas como en los sitios de trabajo, en todas las superficies, en los medios de transporte, en el carro, en todos lados debe existir esta desinfección. Y ahora entonces voy a hablar de las medidas no farmacológicas que dependen de la detección de los casos. Estos son el aislamiento, el seguimiento de contactos, la cuarentena de estos contactos y lo que se llama el distanciamiento social. Entonces, en cuanto a contactos, algunos estudios también de modelamiento nos han permitido saber que más o menos, esto es para el Reino Unido, más o menos en 14 días, que es el periodo en el cual nos interesaría saber el número de contactos, en promedio tenemos más o menos 217 contactos en el Reino Unido. Pero este es un promedio. La mediana, es decir, el 50% de las personas tiene menos de 90 contactos y el 50% de las personas tiene más de 90 contactos, y hay un grupo muy importante, el 3% de las personas podrían tener incluso más de 1000 contactos, esto en un ambiente normal. Pero no todos estos contactos uno puede transmitirle a todos esos contactos, solamente a los contactos que son cercanos. Estos contactos cercanos se refieren a contactos que son menos de 2 metros por más de 15 minutos. Y entonces ese número de contactos se reduce a una media de 59 contactos. Sin embargo, uno tiene contactos con personas todos los días, contactos cercanos, y uno no necesariamente recuerda a todas estas personas. Entonces se estima que uno solamente recuerda al 90% de los contactos cercanos que tiene, porque algunos de los contactos cercanos fueron, por ejemplo, en espacios cerrados, en ascensores, por ejemplo, donde eventualmente uno podría tener un contacto cercano, o en otros espacios pequeños, pero uno no conoce a las personas, entonces uno no podría informar de esos contactos. Y eso es muy importante porque cuando los epidemiólogos de campo están tratando de averiguar el número de contactos, ya de entrada sabemos que no podemos detectarlos todos, y esa es una limitante también del seguimiento de contactos que es muy importante tener en cuenta. Aún así, a pesar de ello, sigue siendo una medida eficiente para hacer para lograr contener cuando se logra identificar el caso. Ahora bien, ese seguimiento de contactos podría controlar los potenciales pequeños brotes que llegaran con cada caso importado. Sí, lo pueden hacer. La respuesta es sí, pero depende de cuál es la capacidad que tenga el sistema de salud para seguir a esos contactos. Sí, entonces, entre más capacidad el sistema de salud tenga para seguir a mayor proporción de los contactos, tiene más potencial de apagar cada brote que venga con cada caso importado. Pero sin embargo, no es la única variable de la cual depende el éxito. También depende del número reproductivo básico. Si el número reproductivo básico para este contexto en particular
es más alto, nos exigirá que tenemos que seguir más contactos y ser más acuciosos en el seguimiento de contactos. Cuando el número reproductivo básico no es tan alto, se puede ser un poco más relajado, pero estamos frente a un agente infeccioso que es bastante, que tiene una transmisibilidad muy alta, entonces nuestro sistema tiene que ser bastante eficiente en identificar la mayor parte de los contactos. Por eso es tan importante que las personas logren recordar cuántos contactos cercanos han tenido y logre dar cuenta de estos contactos, porque de eso depende el éxito de que estos contactos se puedan seguir. Bueno, entonces ustedes, seguramente muchos de ustedes han visto esa idea de aplanar la curva. ¿Sí? Aplanar la curva significa que en ocasiones como esta, cuando tenemos un agente patógeno que es muy transmisible y que es muy letal, como es este, entonces esa ola epidémica inicial en un contexto específico puede fácilmente superar las capacidades que tiene el sistema de salud para responder adecuadamente. Entonces lo que se busca con la idea de aplanar la curva es reducir la velocidad a la cual las personas se infectan, con el fin de que los casos graves que vayan apareciendo puedan ser atendidos en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo que están disponibles. Esa es la idea inicial del concepto de mitigación y de aplanar la curva. Sin embargo, les voy a mostrar que lamentablemente, a diferencia de muchas otras pandemias, en esta pandemia ese concepto es mucho más complejo y mucho más difícil y no es necesariamente tan fácil lograr aplanar esa curva. No es nada fácil. Entonces, para esto les voy a recurrir a un estudio que fue publicado hace un par de días, también por nuestro grupo de investigación, que busca evaluar el impacto de las intervenciones no farmacéuticas para reducir la mortalidad y la demanda de atención médica. Este estudio es exclusivamente aplicable al Reino Unido y a Estados Unidos y no es necesariamente aplicable a todos los países. Esto es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta. Entonces, mediante este estudio entonces del impacto de las intervenciones no farmacéuticas, varias cosas que se lograron determinar es cuáles son las tasas de hospitalización por edades. Ese es un dato que puede, a pesar de que está ajustado para el Reino Unido, podría llegar a ser un poco más generalizable, no necesariamente va a variar en cada país. Como ustedes pueden ver, la tasa de hospitalización aumenta con la edad, puede ser tan baja como 0.1% en niños menores de 10 años, pero puede fácilmente pasar a 5% en personas de 40 a 50 años y llegar a casi 30% en personas de más de 80 años. Igualmente, una proporción muy importante de ellos va a requerir unidad de cuidado intensivo. Y eso es algo muy importante para determinar el impacto de estas intervenciones. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este estudio? Se logró determinar entonces que dado el número reproductivo básico que estamos asumiendo, de acuerdo a los datos que tenemos de muchos países, la epidemia tendría lugar en un periodo corto. ¿Corto qué es? Es aproximadamente, esto es específicamente para el Reino Unido, la epidemia grande sería entre comienzos de abril y hasta agosto de este año, mientras que en Estados Unidos sería con un poco de retraso, más entrando a mayo y hasta finales de agosto. Eso es en un escenario en donde no hiciéramos ninguna intervención. Pero la altitud de estas olas es tan alta que lograría tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos superar las capacidades actuales que ellos tienen para responder a los casos. Entonces la idea es poder encontrar formas alternativas, trayectorias alternativas a esas curvas. Para poder recurrir a estas formas alternativas, entonces hay dos conceptos que se han desarrollado a partir de este estudio. Uno, el de mitigación, y otro, el de supresión. El de mitigación, entonces, se enfoca en desacelerar
la velocidad a la cual aumenta la epidemia, el contagio, pero no necesariamente en detenerlo. Y esa propagación, esa disminución de la propagación, haría que las necesidades y requerimientos de hospitalizaciones y en unidad de cuidado intensivo se redujeran. Esa es la mitigación. Mientras que otra estrategia que otros países han tratado de implementar es la que se llama la supresión. La supresión tiene un objetivo distinto y es el de revertir completamente el crecimiento epidémico, es decir, llevar el número reproductivo básico a menos de 1, suprimir la transmisión. Pero esas son las únicas dos estrategias posibles hasta la fecha y ambas tienen un costo social muy alto. Es una situación en la cual es muy difícil, ambas tienen un costo social muy alto y son las únicas dos alternativas posibles en este momento. Entonces, si quisiéramos implementar mitigación de muchas formas, habría que optimizar. En un escenario de mitigación, de alguna manera se espera que siga existiendo una vida en sociedad, pero que se reduzcan muchas de las interacciones sociales, pero que persista alguna forma de interacción pequeña, así sea pequeña, que permita, pues muchas personas en muchos países no pueden reducir completamente sus interacciones sociales. Entonces, en ese escenario, digamos, pensar en mitigación sería la primera opción. Sin embargo, lo que nosotros vimos es que cualquier estrategia de mitigación, es decir, donde persista de alguna manera la interacción social, como ustedes pueden ver en esta gráfica, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Cualquier forma de mitigación en la que se combinen diferentes formas de aislamiento de casos, seguimiento de contactos, cierre de colegios, universidades y una disminución grande del distanciamiento social, pero desde que persista alguna forma de interacción social, cualquiera de esas formas lleva a un número de casos y a un número de muertes que es superior por muchas veces la capacidad que tienen estos dos países, Estados Unidos y el Reino Unido. Digamos, no es difícil imaginar que si estos parámetros se comportan iguales en nuestros países, en América Latina, estaríamos en una situación similar. Independientemente de la estrategia de mitigación, inclusive la más óptima lleva a un exceso, a una cantidad de casos que es superior a nuestras capacidades. Y la segunda opción es la supresión. La supresión es bajar el número reproductivo básico a menos de 1. Esa supresión, como ustedes pueden ver aquí, en este gráfico de arriba, esa primera gráfica negra, esa primera curva negra sería en un escenario de no intervención. Si implementamos la supresión, por ejemplo, mediante la reducción de todo contacto social, lograríamos definitivamente llevar el número reproductivo básico a menos de 1 y por lo tanto mantener el número de casos por debajo de nuestras capacidades, es decir, podríamos responder, pero dependería del tiempo en que podamos estar sin contacto social de forma absoluta. Una vez se libere, una vez salgamos otra vez a tener algún tipo de contacto social, vuelve a empezar. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, no en la parte sombreada, sino en la parte clara, una vez se libere esa total supresión, entonces la epidemia vuelve a tener lugar, que es lo que se espera, digamos, ocurra en varios países que han optado por una supresión. Ellos han logrado, pues, mantener el número de casos a un nivel donde todavía pueden atenderlos, pero una vez liberen esto, la epidemia tendrá que tener lugar. Si ustedes ven en el detalle de abajo, de la gráfica de abajo, pueden ver que sí, la supresión, que es la línea verde,
logra entonces disminuir este número de casos inicialmente, pero una vez se suspenda, vuelve a arrancar y se produce el tamaño de la epidemia que complete que llegue al tamaño original, básicamente. Sin embargo, los países que han podido hacer esto, pues cuentan con ciertas condiciones específicas en las que logran hacer esta supresión y digamos, en espera de que la vacuna llegue antes de que ellos no aguanten más y ya no exista más esta supresión. Entonces, por eso digo, cualquiera de las dos estrategias tiene un alto costo social. La mitigación, entonces, llevaría a una reducción del número de muertes, que se estima más o menos en 2/3 del número de muertes que existiría si no se hace nada. Pero aún así, esas estrategias de mitigación serían insuficientes para no sobrepasar las capacidades de los servicios de salud. Mientras que la supresión es efectiva en el corto plazo, pero como no sabemos qué tan largo tiempo tendríamos que estar en esas estrategias de supresión, tendría que mantenerse indefinidamente hasta que haya una vacuna o alguna medida farmacológica disponible. Una vacuna se estima aproximadamente 18 meses. Entonces ambas estrategias tienen un alto costo social. Lo que intentamos hacer entonces en este estudio es tratar de ver algo alternativo, pero esto todavía permanece como algo teórico, y es el distanciamiento social intermitente desencadenado por tendencias de la vigilancia. Es decir, un sistema de intervenciones de distanciamiento social que podrían relajarse temporalmente de acuerdo por periodos cortos y volverse a aplicar y volverse a abrir y volverse a aplicar dependiendo del rebote de casos. Esto tiene un problema, y es que cualquier intervención que hagamos hoy no la vamos a ver sino hasta dentro de 3 semanas, porque más o menos pues con el periodo de incubación y todo esto, y mientras las personas llegan al hospital o a UCI, es decir, y más hasta que aparecen muertes, cualquier intervención que hagamos hoy las vamos a ver en 3 semanas. Entonces, para que esto funcionara, este distanciamiento social intermitente, tendríamos que tener la capacidad analítica para saber qué va a pasar en 3 semanas. Eso se puede hacer, pero requiere entonces que los países cuenten con una gran capacidad analítica para que logren predecir cuál va a ser la demanda de servicios en 3 semanas en sitios específicos, y entonces hacer un distanciamiento social que lleve a la supresión 3 semanas antes. Luego, una vez pase ese periodo, se libera parcialmente para que vuelva a ocurrir algún movimiento social, y luego nuevamente, y se haría intermitentemente, con una duración que podría ser aproximadamente de 1 año. Y eso, en el caso del Reino Unido, llevaría a una situación en la que tal vez se logre estar aún por debajo de la línea de las capacidades, pero requiere, como digo, altas capacidades de análisis y combinación de métodos que incluyen no solo el uso de datos del reporte, sino también el uso de tasas de contacto social, el uso de información social muy específica, y el uso también de otros métodos como la filogenética, utilizando el secuenciamiento genético. Combinando todas estas fuentes de información, se podría predecir en qué momento, en las siguientes 3 semanas, en un sitio particular, se aumentaría la capacidad y se aumentaría el número de casos, que llevará a estar cortos en nuestras capacidades de atenderlos, y entonces poder hacer este distanciamiento social intermitente. Entonces, lo que he mostrado pues refleja que aún hay muchas incertidumbres. Una muy importante es que no sabemos si todos los grupos de la sociedad son igualmente infecciosos o si hay unos más infecciosos que otros. Eso es muy importante saberlo, porque si lo supiéramos, podríamos de alguna manera saber que hay algunos grupos de la sociedad que requerirían intervenciones distintos y nos facilitarían un poco hacer ciertas intervenciones. Hoy en día todavía no lo sabemos. Sabemos, sin embargo, sí, pues que los más afectados van a ser las personas entre más edad, más probabilidad hay de estar más gravemente afectado, pero no significa que en los niños o en los jóvenes esa probabilidad sea 0.
no significa eso. De hecho, en el número de muertes, al final podríamos ver que en números absolutos el número de muertes en jóvenes puede ser alto, en especial si los jóvenes de alguna manera no disminuyen sus tasas de contacto social pensando que ellos tienen menos riesgo. Un punto que es muy importante y es también una incertidumbre es en qué momento potencialmente podremos contar con vacunas o con antivirales. Una vez existan vacunas o antivirales que sean efectivos, podría cambiar drásticamente las estrategias que tenemos actualmente, pero aún no existen, lamentablemente, al día de hoy no existen, y como no existen tales, entonces no podemos usarlos. Y la tercera gran incertidumbre es cuáles son estos efectos sociales de las medidas adoptadas para el distanciamiento social a mediano y largo plazo. No las sabemos, por ahora sabemos que tenemos que hacerlas, pero en el mediano y largo plazo van a tener un gran impacto para la sociedad. Entonces quiero dejar esta diapositiva final para decir que estamos en una situación de mucha incertidumbre en el mundo, nadie tiene la respuesta perfecta y que eso nos exige a nosotros, especialmente al personal de salud, ciertas actitudes, y lo que yo he sugerido es que hablemos con prudencia, que tratemos de incentivar la solidaridad entre los ciudadanos. La solidaridad intergeneracional es muy importante. No es solamente que las personas mayores se queden en su casa y muy protegidas allí, pero que reduzcamos las interacciones sociales en general de todos. Eso hace que disminuya la velocidad a la cual se propaga el virus. Que pensemos en planes A, B, C, D. Si falla uno, poder seguir con el siguiente, pero también que seamos capaces de rápidamente adaptarnos al cambio, porque va llegando mucha evidencia científica nueva que nos puede obligar en algún momento a cambiar drásticamente las estrategias. Y ya, muchísimas gracias a todas las personas que están viendo y